la verdad y la vida, Señor. Que tú eres el único que nos puede restaurar, levantar, Señor, aun cuando creamos que todo está podrido en nosotros, Señor, que todo está perdido, Dios. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Y dice tu palabra hoy que el que cree en ti, aunque muera, vivirá, Señor. Y esa es la esperanza a la cual le echamos mano en esta mañana y todos los días de nuestras vidas, Señor. Que tú eres el que nos has preparado moradas para los que creamos en ti. Que la muerte está vencida en ti, Señor. Y que hoy tenemos la esperanza y la gloria de saber que tú eres nuestro Salvador. Que tú eres el que harás y mostrarás cosas grandes a la humanidad. Señor, te pido que también toques los corazones de cada uno de los que estamos aquí, de los que han venido por primera vez, de nuestras familias, amigos, hermanos, para que suceda, Señor, como sucedió con Marta y María, que dijeron: yo creo en ti, Señor. Y esa es nuestra esperanza hoy, Señor, que todas nuestras necesidades, nuestros hijos, nuestra familia, Señor, la ponemos en tus manos porque creemos en ti, Señor. Bendito seas en esta hora, Dios. Gracias te doy por la vida de tu sierva, la pastora Sonia, Señor, a quien tú has escogido en esta mañana para traernos, Señor, la esperanza de tu palabra a través de esta enseñanza. Tú la has bendecido, la has cuidado y la sigues bendiciendo con tu sabiduría, Señor. La ponemos en tus manos, en tu nombre. Amén y amén. La pastora Sonia. ¿No será que le subo la sillita para que se siente por el tiempo? Por si acaso. Se la pongo ahí, sí. Bueno, todo va a estar bien. Dijo Jesús, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y en este momento quiero aprovechar para orar. Tenemos aquí unos visitantes, compañeros de Juanpi, y queremos orar por ellos porque las universidades están pesadas, ¿cierto? Los estudios también están pesados. Entonces ellos quieren que les bendigamos y que oremos por ellos en esta mañana, para que Dios les acompañe en sus estudios, para que Dios les guarde y les libre de todo mal. Bueno, ya tenemos también Isaac, que también está en la universidad, y Jorge está próximo a entrar también en la universidad. Entonces, Luis Ángel y Alicia, que no nos acompañan esta mañana. Y sus familiares también, que ustedes saben quiénes son, tráiganlos a mente y vamos a orar por ellos. Y les invito a ponerse un momentico en pie. Vamos a extender la mano hacia ellos y a los demás que no están aquí en el momento, pero que Dios está para ellos en cualquier lugar. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por esta lectura que hemos tenido hoy de la muerte de Lázaro, pero lo más importante, la resurrección de Lázaro. Te bendecimos, oh Dios, y te damos la gloria, la honra y el loor. Ponemos en tus manos a este grupo de chicos, los chicos nuestros y los chicos que nos visitan hoy, los de nuestra familia, los de nuestro vecindario, nuestros amigos y los cristianos alrededor del mundo. Para que seas tú, Señor, bendiciéndolos, guardándolos de todo mal, ayudándoles en sus mentes, en su cerebro, porque hay muchas distracciones que a veces los desconcentran y ellos necesitan, Señor, estar concentrados en sus estudios y estar también apegados a ti como los pámpanos a la vid, para que tú, Señor, los libres de todo mal, para que tú los guardes de todo mal, para que tú los hagas invisibles a la delincuencia. Y así te pedimos, Señor, para sus familias,
que también los apoyen y tengan paciencia y amor para ellos. Los bendecimos en tu nombre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos la gloria, la honra y el loor y te damos gracias por sus vidas. Guárdalos, Señor, y guíalos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nuestro tema de hoy, Dios entra en la muerte y da vida. Dios entra en la muerte y da vida. ¿Cómo será eso? Jorge, la diapositiva. La diapositiva. En Ezequiel 37 tenemos una escritura de un valle de huesos. Y el Señor le dijo al profeta que profetizara. Profetiza sobre esos huesos, háblales, sóplalos. ¿Y qué pasó? Ellos vivieron, ¿cierto? Esos huesos se levantaron. Y eso es una muestra de cómo será la resurrección. Como cuando se abran las tumbas, todos esos huesos, de pronto algunos ya ni existen, otros fueron convertidos en ceniza, pero todos serán conformados a un nuevo cuerpo según el poder de Dios y volverán a una nueva vida. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Y qué significa pertenecer a Cristo? Dale, Jorge. ¿Qué significa pertenecer a Cristo? No es una etiqueta que llevamos, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, sino que es una vida, un ejemplo de vida, una marca diferente, una identidad arraigada en Cristo. Y como dice Juan 10:10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces la pregunta es, ¿entendemos eso? ¿Estamos viviendo esa vida abundante? ¿Conocemos cómo es vivir esa vida abundante? ¿Cómo responderíamos hoy a ese llamado de vivir una vida en abundancia? Porque es que a veces se nos olvida todos los beneficios que tenemos con el Señor, toda la seguridad que tenemos en Él. Pablo en Romanos nos dice que existen dos clases de personas, los que viven según Cristo y los que no viven según Él. Y la buena noticia es que Él nos busca, Él nos abraza, Él nos atrae, Él nos ha salvado, nos ha dado una salvación tan grande, pero no nos ha dejado solos, sino que Él ha puesto de su vida en nosotros para que nosotros vivamos. Porque dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que, hermanos, estamos próximos a la preparación o estamos en la preparación de las proximidades o de las festividades de la Pascua, de la semana que llamamos Santa o Semana Mayor. Y si nosotros nos preparamos en realidad para ese recogimiento, no tanto para tener unas vacaciones, una recreación, como para tener un verdadero recogimiento, pensando en que es la celebración de la muerte que da vida, es la celebración de Jesús, de su muerte y su resurrección, que nos ha colocado en lugares celestiales, que nos ha dado un lugar especial. Incluso que lo que repetía Elvi ahorita también, que habiendo encontrado en nosotros una vida seca, una vida rota, una vida destruida, Él la ha conformado, Él la ha vuelto a restaurar, Él ha engranado todas las partes, todas las situaciones que vivimos y nos ha hecho nuevo, como cantábamos en la canción, Dios está haciendo cosas nuevas. Y Él entra en la muerte y da vida. Cuando hablamos de muerte no solo hablamos de las tumbas o de los cadáveres o de las personas que fallecen, sino también de los muertos en vida. Porque nosotros éramos muertos en vida. No sabíamos nada de Dios, no conocíamos, andábamos en el mundo sin Dios y sin ley. Éramos cadáveres ambulantes y Él nos encontró. Él nos arropó, Él nos llamó, Él nos abrazó y nos dio una nueva vida. En Romanos 8 se nos recuerda que este mismo Espíritu de Cristo vive en nosotros. Transforma nuestros corazones de la decadencia de la muerte a la plenitud de la vida
y la paz. Lo que estaba sin vida, cobra fuerza. Y en Juan 11, el capítulo que leímos del 1 al 45, Jesús llama a Lázaro desde el sepulcro. Dice: quiten la piedra, porque ni siquiera la muerte puede acallar la voz de Jesús. Entonces, si de veras nos estamos preparando para la Pascua, estamos en arrepentimiento, estamos en reflexión, estamos en meditación, estamos viendo que Dios trae la luz a la oscuridad. Y eso nos da esperanza. Esperanza en la desesperación y esperanza en el sepulcro. Hay una historia y hay un video, pero es muy largo, se lleva 25 minutos, pero más o menos Jorge Andrés va a poner un poquito ahí. Es la historia de Johnny Tada, de Baltimore, Estados Unidos. Hoy tiene 76 años, pero en esa época tenía 17 años y ella buceaba. Se tiró en un lago creyendo que el lago tenía profundidad, pero como no la tenía, su cuello sufrió y quedó paralítica del cuello hacia abajo. Si en el video la vemos mover los brazos, porque tiene unas máquinas y unas cosas colocadas ahí en sus brazos para poder medio accionar. Ya, Jorge, puedes poner un poquito el video, vamos a ver. Esta silla está aquí por si la necesito, porque he estado afectada de mis rodillas. Y es linda la If I'm muchacha. breathing a little heavy, you'll understand. Being a quadriplegic for 46 years Cuadriplégica por is not easy. 46 años. Even singing a hymn like that, oh my goodness. And you know, whenever I feel the crunch of my quadriplegia, the crunch of chronic pain, which I deal daily with, I think back to those darker days when I was in the hospital, so depressed, so discouraged. I so wanted desperately to be healed. When friends would come into the hospital to visit me and they asked, should we read anything to you from the Bible, I would always ask for John chapter 5. Please read to me from there. When I read it here, you'll understand why. For there is in Jerusalem near the sheep gate a pool which is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, gee, if he thinks 38 years is a long time, I wonder what he thinks of 46. He asked him, do you want to get well? Jesus said to him, get up and walk. I cannot tell you how many times I would lie in that bed, straining to make my muscles move. And I would sing a hymn that I'd learned as a child. Savior, Savior, hear my humble cry. Ella es cantante, autora. While on others Enseña, thou art predica, tiene una calling, fundación para Jesus, parapléjicos, do not pass me by. pero quiso morirse, quiso suicidarse. But I never got up out of that bed and walked. And it seemed back then that Encontró Jesus had gente passed me cristiana by. a su paso que le habló de la palabra. I was released in the hospital. My sister J.K. invited me to come and live with her on our Maryland farm. And one morning while she was doing my get-up routine, bed bath, toileting, exercising, we flipped on the bedside television and there was an advertisement. Catherine Coleman was coming to Washington, D.C. How many of you here remember her? Catherine Coleman, yeah. Well, for those of you who might not, she was like her Benny Hinn of the day, okay? Well, my sister and I got into the station wagon and we got to the Washington Hilton ballroom early. We wanted to have a good seat. We were escorted, however, over to the wheelchair section, where I was sitting with a number of people, crutches, canes, walkers, wheelchairs. We all waited in anticipation. The lights dimmed, a spotlight came on the stage, and there comes Miss Coleman, sweeping out onto the stage in her long white gown, and with a crescendo of organ music, there are songs and hymns, and
And before you know it, after some time, the spotlight moves to the far corner of the ballroom. And we can tell something's going on over there, like people are getting healed. Are they getting healed? Are they getting healed? And so we're just waiting for the spotlight to come on the wheelchair section. Like, hey, come over here where all the hard cases are. Before the service ended, ushers came to escort us all out of the wheelchair section and to the elevator so as to not clog the hallways. And I could hear the organ music on the other side of the wall still playing as I sat, number 15 in a line of 35 disabled people at the elevator. We were all very quiet. And I looked up and down that line and I thought to myself, something is wrong with this picture. What kind of savior, what kind of rescuer, what kind of healer, what kind of deliverer would refuse the prayer of a paralytic? When I got home that night in bed, I thought, okay, then if I can't be healed, I'm just not going to do this. I'm not going to live this way. And soon a bitter spirit, a real complaining spirit, began to take hold. Nobody did anything that was good enough. Every hurdle became an excuse to feel sorry for myself. If something didn't go my way, it was off with their heads, Queen Johnny I was. Most of all, in that bitterness, Jesus, the healer, seemed so far and so distant. And if I could not be healed, I said to my sister, just leave me in my bedroom, draw the drapes, turn out the light, shut the door, and just leave me alone. But even in that dark bedroom, hymns would come back up to the surface of my heart, and I would comfort myself in the loneliness that I was experiencing and just abide with me. Fast falls the eventide. When darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, I'm so helpless. Oh, abide with me. And somewhere in that dark bedroom, days later, I cried out to God, if I can't live this way, then somebody else is going to have to. Jesus, you're going to have to do it for me. I can't do this thing called quadriplegia. Please show me how to live. Those were days when it was my first plea for help. My sister would come into the bedroom then from that time out, and she'd open up the drapes, let in the sunshine, get me dressed, sit me in my wheelchair, wheel me to the living room, and pull my wheelchair up to a music stand, much like this one, plop a large Bible on it, put a mouth stick in my mouth, and there I would sit, day after day, flipping through the pages of the Bible, this way and that, trying to make sense of it all. Of course, I was still interested in healing. I still wanted to know what God's Word had to say about it. And I found out in the first chapter of the Gospel of Mark, you know the story. There Jesus is healing a great deal of diseased and disabled people all throughout the day and long y lo past vean porque sunset. tiene muchos y muy interesantes. Nos motiva. La historia de Johnny no significa que el sufrimiento pueda borrarse, pero sí nos muestra algo importante. Cuando las cosas buenas de la vida parecen acabarse, cuando la esperanza creemos que ha fenecido en un sepulcro, Dios aún puede traer vida donde solo esperábamos muerte. Y Juan 11, del 1 al 45, no es solo la historia de un hombre llamado Lázaro. Es una historia de demora, de dolor, ira, lágrimas y tumbas. Pero en el centro de todo esto está Jesús, que es lo que importa. Él no se mantiene a distancia. Él no está allá arriba, lejano. Él ha venido a habitar en nuestros corazones. Él está con nosotros. Y la buena noticia que diremos hoy es, una y otra vez, Dios entra en la muerte y la vida.
¿Y qué quiere decir que Dios entra en la muerte? Quiere decir lo que vimos. Él traspasó la muerte, Él la superó, Él la vivió y la vivió de una manera tan ignominiosa que ningún ser humano en esta vida la sufrirá. Entonces, al resucitar, Él murió en nuestro lugar, pero Dios le dio vida. Y otra vez la esperanza es que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Así que la muerte no tiene la última palabra. Dios entra en la muerte porque Jesús comparte nuestro sufrimiento, porque lo experimentó. Conoció la pérdida, conoció el dolor, la injusticia, la humillación y el miedo. Y la muerte, hermanos, no se trata solo del fin de la historia ni el fin de la vida. La muerte trae vida. Si no morimos, no vamos a resucitar, no vamos a vivir. Este cuerpo tomado del polvo de la tierra volverá al polvo de la tierra como es, como era o como fue. Nosotros necesitamos morir. Aunque no estemos preparados para la muerte, aunque nos duela la muerte, aunque no la aceptemos, nosotros tenemos que morir. Así como Dios levantó a Lázaro de la tumba, así Dios nos levantará a nosotros. Muchos hemos pasado momentos así. Necesitamos ayuda, enviamos un mensaje, pedimos oración, nos quedamos esperando en una sala de espera, en una cama del hospital, una oración sin respuesta, silencio, aislamiento. La espera no es fácil. Y yo sé que este es un tema que hoy conmueve a muchos, nos conmueve, porque hemos pasado por esos momentos de angustia. Marta corre al encuentro de Jesús con palabras que expresan fe, pero que también expresan una reclamación. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esas palabras transmiten decepción. Pásame. También transmiten confianza. Ella todavía lo llama Señor, sigue corriendo hacia Él, sigue buscándolo, no oculta su dolor ni disimula su frustración. Pero Jesús, ¿qué hace? No la corrige, no le da explicación, no le da una lección de paciencia, sino que tiene algo preparado para ella y le ofrece una promesa y le dice: tu hermano resucitará. Y ella, en otras palabras, le dice: yo eso lo creo ya, eso es lo que yo creo, pero algún día, mañana, al final, en el futuro. Pero Jesús está en la resurrección y la vida. Y otra vez, Dios entra en la muerte y la vida. Dios no se queda fuera de nuestro dolor. Dios está ahí, ha estado ahí. Cuando Jesús ve a María llorando y a la multitud con ella, se conmueve profundamente y encontramos el versículo más corto de la Biblia y muy significativo. ¿Cómo dice? Jesús lloró, porque Él era un humano como nosotros. Y los judíos dijeron: mira cómo lo quería, cómo lo amaba. Entonces, en esta historia veamos algo. Dios no justifica nuestro dolor. No nos dice que sigamos adelante rápidamente y no permanece impasible a nuestro dolor. En Jesús, Dios entra en el dolor, Dios entra en la pérdida, Dios entra en el silencio de la tumba, en la tumba donde las palabras ya no sirven, ya no cuentan. Dios nos ama desde la distancia y está con nosotros y viene a nosotros. Si lo creemos lejos, Él nos ama, pero lo tenemos cerca. Así que, hermanos, Dios no nos salva evitando la muerte, sino que la muerte es una realidad. Pero como dijo Pablo, es el último aguijón que será absorbido en victoria, que todavía impera la muerte y que hoy en día la criminalidad ha multiplicado los muertos y hay muchos hogares en dolor y en tristeza. Dios entiende lo que se siente a la partida de alguien
o a la pérdida de alguien, que no nos gusta el término pérdida, sino partida. Pero es una realidad. Quedarse impotente ante algo que no se puede arreglar. Pero esta es la encarnación, esta es la verdadera encarnación. No que vamos a aparecer en un animal o en otro ser vivo, no. La verdadera encarnación es la resurrección, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo como el de Jesús. Porque en Jesús Dios entra en la muerte y da vida. Pasemos a otra. Ahí en esa anterior tenemos el grano de trigo. Devuélvela. El grano de trigo. Y esa escritura está en Juan 12:24, la pueden buscar. El grano de trigo, si no cae a tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. O sea que ese es un ejemplo que si no morimos, no resucitaremos. Hacemos. Quiten la piedra, dijo Jesús. La obra de Dios en nosotros puede confrontarnos con la voluntad, la realidad que preferimos evitar. Obstáculos. Esa piedra puede representar un problema, lugares cerrados, el dolor que hemos aprendido a ocultar, la desesperanza con la que hemos aprendido a vivir, las pérdidas que hemos llamado definitivas pero que no lo son. Esa es la piedra que tenemos que quitar, el obstáculo que tenemos que suprimir. Marta protesta: Señor, ya llegue. Tiene 4 días. En otras palabras, ya es demasiado tarde, Señor. ¿Ya para qué? Pero Jesús no discute, Él ora. Y esto importa. Antes de llamar a Lázaro, Jesús le da gracias al Padre. Dice: gracias, Señor, porque yo sé que esta muerte era para vida y que tú siempre me escuchas. Y Él no esgrime su poder o se basa en el poder, sino en la relación trina, en la relación que tiene con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Lo que se despliega allí en la tumba de Lázaro es la plenitud de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Jesús lo llama por su nombre: Lázaro, sal fuera. Y él vive. Inmediatamente se levanta. Pero observemos aquí que viene atado. Y entonces él le dice a la comunidad: desátenlo y déjenlo ir. Pero primero nos da vida. Primero le da vida. Y hermano, esto es un ejemplo para que pensemos. Yo no tengo que esperar a ser perfecta, a estar limpia, a estar purificada para llegar a Dios. Porque Él nos da primero vida y luego Él nos va a desatar de todo lo que llevamos encima, de todo lo que nos acosa, de todo lo que nos mortifica. Esos son los obstáculos que tenemos que quitar. Él está vivo, pero aún no es libre. Así que Jesús dice: desátenlo y déjenlo ir. Vamos a ver. La vida de resurrección precede a la liberación. Primero Él da vida y luego libera. Es algo crucial que nosotros invertimos. Creemos que para venir a Cristo debemos ser libres primero. Bueno, me perdonan algunos, pero ¿por qué no te bautizas? No, porque todavía no, porque todavía tengo muchas cosas encima y todavía no y nos va a pillar la muerte así. Recordemos el ejemplo de Felipe. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, creemos que la sanación depende de mí, pero Lázaro no hace nada para merecer su resurrección. ¿Qué hizo Lázaro? Nada. Estaba muerto. Estaba inerte allí.
Jesús viene a nosotros cuando aún estamos atados. Primero Dios le da vida, porque en Jesús otra vez Dios entra en la muerte y nos da vida. Es importante recordar que Lázaro volvió a morir, ¿cierto? Porque esa no era la resurrección a la vida eterna. Ese era solamente un patrón, una muestra que nos decía que Jesús tiene el poder de la resurrección y que en Él hay vida. Pablo dijo, pues yo prefiero morir, quisiera morirme, porque sabía que iba a tener vida, pero por causa de ustedes todavía es bueno que siga un poco de tiempo más acá. Jesús nos quiso mostrar que Él tiene el poder de la resurrección. Volveremos a vivir. ¿Habrá alguno aquí que no cree en la resurrección? Que dice, pues, después de esta vida nada. Hay un dicho común de los costeños, para el vivo el bollo y para el muerto el hoyo. Listo, se acabó todo ahí. No, volveremos a vivir. Y esa es la esperanza que nos alienta. Entonces este milagro convence a las autoridades que Jesús tiene que ser detenido. Esto fue próximo a la Pascua, próximo a la crucifixión de Jesús. Y se lo llevan detenido y terminan matándolo. ¿Por qué? Porque acababa de hacer algo que solo Dios puede hacer. Un milagro que solo Dios podía hacer y Él les daba rabia. Ellos no creían que Él era Dios y a ellos les daba rabia que Él dijera que era Dios o que Dios era su Padre. Así que algunos terminaron convertidos, pero otros terminaron persiguiéndolo. La historia se profundiza, pues apunta a la cruz. Jesucristo pronto será sepultado. Jesús va a entregar su espíritu en la cruz. Recordemos en esa escritura de Lucas que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Entonces Jesús no vence la muerte evitándola. Cuando ocurrió el pecado de Adán y Eva en el Edén, en el paraíso, entró la muerte. Porque en el plan de Dios en ese momento no estaba ese destino. Entró la muerte, ese cuerpo tenía que morir. La vence entrando en ella plenamente. Ya vimos que Él superó la muerte, que Él la atravesó, que Él entró en ella, llevándola en su propio cuerpo y rompiéndola desde dentro. Jesús muere la muerte que nosotros no podemos morir. Ninguno de nosotros creo que va a morir en una cruz ni va a morir de esa manera. El que llama a Lázaro para que salga de la tumba pronto será sepultado. Aquí es donde la historia se profundiza, pues apunta a la cruz. Pasa la otra. La obra del Dios Trino. El Padre da vida, el Hijo encarna la vida y el Espíritu da vida. El Padre envía a su Hijo para entrar al lugar más profundo del sufrimiento humano. El Hijo encarna la vida, se encarnó y se hizo hombre. Obedece no por obligación, sino por amor, y se entrega plenamente por nosotros. El Espíritu, que proviene de los dos, del Padre y del Hijo, es el aliento de la resurrección, el poder que resucita, la presencia que sustenta la nueva vida más allá de la tumba. Es un Dios que actúa en comunión. Jesús no es solitario. Ninguno de ellos está aislado. Son los tres en uno y trabajan en unidad. La resurrección es algo a lo que Dios nos invita ahora. Como les decía ahorita, porque nosotros éramos cadáveres ambulantes. Porque nosotros estábamos muertos en vida. Él nos invita ahora a que vivamos esa resurrección y a que creamos que sí nos ha colocado en lugares celestiales, que sí somos unos privilegiados, porque Jesús resucitó, nos invita a su vida de resurrección, a una nueva vida. Aplicaciones prácticas del sermón de hoy. Les cuento que este sermón es larguísimo.
Pero bueno, pude ahí sacarlo. Me levanté a las 3 de la mañana a terminarlo porque ayer no estaba muy adolorida después de la terapia y casi no daba sino para estar acostada. Entonces, aplicaciones prácticas. Celebremos este tiempo de Pascua con el verdadero recogimiento, porque el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, vívela, hermano, vívela. Demos gracias a Dios por enviar a su Hijo amado Jesús y darle poder para la resurrección que nos volverá a la verdadera vida. Créelo. Acerquémonos a Él tal como somos para que Jesús nos dé vida y liberación. Eres libre, vive con libertad. Libertad según los preceptos de Jesús, no libertinaje. Recordemos que ninguna pérdida es irreversible. Morir es ganancia, aunque ahora no lo entendamos. Toda pérdida se convertirá en una resurrección, en una vida, si creemos que volveremos a vivir. Es aquí donde recordamos o conectamos la caída de Johnny. Su historia vuelve a conectar. Su parálisis no se revirtió, pero su vida no había terminado. Dios no eliminó su sufrimiento, pero Dios estuvo con ella. Trajo vida donde antes reinaba la desesperación. Oremos. Oh Señor, ayúdanos a recordar que tienes poder para dar vida. Siempre esperamos una respuesta, una ayuda, un alivio. Lamentamos pérdidas que parecen irreversibles y cargamos con piedras que creemos inamovibles. Este pasaje no promete que toda pérdida se revertirá como deseamos, pero sí promete que la muerte no tiene la última palabra. La vida no es algo que nosotros creamos, es algo que tú, oh Dios, nos das. Y es un nuevo tipo de vida que antes no podríamos haber imaginado. La vida de resurrección se ve diferente en distintos cuerpos e historias, pero siempre lleva la misma marca, una esperanza que no depende de las circunstancias. Gracias porque en Jesús, tu papá, entras en la muerte y das la vida. Y cuando Dios nos llama a salir de la muerte, también nos envía de vuelta al mundo como personas que saben de dónde viene la vida. Empezamos a observar las tumbas que nos rodean, las de nuestros familiares que se han ido, no para repararlas, sino para estar cerca de ellas con esperanza. Nos acercamos al sufrimiento como lo hizo Jesús. Escuchamos con más atención. Nos presentamos con más paciencia. Nos negamos a renunciar a personas o lugares que el mundo ha dado por terminados. Así es como podemos participar en tu misión, oh Dios. Nos llevamos la vida en nuestras manos. Damos testimonio de la vida que tú, Padre, ya estás dándonos. Confiamos en que la misma voz que llamó a Lázaro aún habla hoy con amor, presencia y misericordia, y hablará a nuestras tumbas cuando vuelvas de nuevo con poder y gloria. Ayúdanos a permanecer en tus promesas. La historia de Lázaro termina con muchos convertidos y otros conspirando para matar a Jesús. Pero para quienes están cansados, afligidos o temerosos, esta historia ofrece algo firme. Tú, oh Dios, no nos abandonas en la tumba. Tú nos pides que salgamos. Tú entras, tú nos llamas. Tú nos das vida. Vamos a resucitar porque tú dices, el que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. Oh, gracias Jesús. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Gracias, Jesús, por entrar en la muerte y darnos vida. Gracias, Espíritu Santo, por levantarnos de la muerte. Y esta es la promesa que mantenemos, que donde quiera que nos encontremos hoy, esperando, lamentando, dudando, escuchemos esta buena noticia nuevamente. Tú, oh Dios, entras en la muerte y das vida. Y no solo algún día, sino de verdad, incluso ahora mismo. Entra ahora mismo en nuestros cuerpos adoloridos y afectados por esta vida dura. Y danos tu vida, esa vida en abundancia, que nos has prometido, y ayúdanos a recibirla para ti. Gloria y honra, para tu gloria y honra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén.
Pongámonos de pie, hermanos, para recibir la bendición sacerdotal. El número 624 al 26 se considera una bendición de doble protección contra el mal y el pecado, trayendo gracia y felicidad. El verso 24 dice que el Señor te bendiga y te guarde o te proteja. El 25, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad o su misericordia. 26, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Gracias, Señor. Gracias te damos y recibimos de ti la bendición. Ahora salimos para almorzar, bendice los alimentos. Y salimos para nuestros hogares, bendice nuestro camino. Guárdanos de todo mal, Señor. Guárdanos, haznos invisibles a los malos, Señor. Y ten misericordia de esos seres desviados que le hacen tanto daño a la humanidad, Señor, que matan sin compasión. Por eso, Señor, confiamos en ti, en tu protección, en tu cuidado. Ayúdanos también a estar prevenidos y a cuidarnos, porque este templo es el templo del Espíritu Santo. Recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sean bendecidos.